en adelante. Habíamos hablado acerca de la señal en los chamaín, en los cielos, y por eso vamos a hacer un recuento de todo lo que leímos aquí en lo que va el capítulo 12, verso 1 en adelante. Capítulo 12, verso 1 dice: y fue vista una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, hay una diferencia en si dijera una corona con 12 estrellas o una corona de 12 estrellas. ¿Ok? Si dijera una corona con 12 estrellas, estaría dando a entender que literalmente se veía una corona con 12 estrellas, pero aquí está hablando de una corona de 12 estrellas, o sea, una representación. ¿Qué representa esa corona de 12 estrellas? Representa las 12 tribus de Israel. Representa las 12 tribus de Israel. Amén. Que en sí representa al pueblo hebreo. ¿Ok? Hay que tener muy claro eso. Esta señal, que es Israel, está representando el tiempo del nacimiento de Yeshua. O sea, del verso 1 al verso 7 está hablando de varias etapas de tiempo, no de un solo tiempo sucesivo, sino que está hablando de varias etapas de tiempo. Ok, es bueno entender eso porque ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta, porque está hablando, vamos a ponerle 3 tiempos. Primero, 4 tiempos. Primero, la existencia de las 12 tribus de Israel como pueblo. Segundo, el nacimiento del Mesías, que él nació en el seno de Israel, en el seno hebreo. Tercero, está hablando de una sucesión de gobiernos, de imperios. Y cuarto, está hablando de toda de un evento que se va a realizar en el cielo o que ya se realizó en el cielo. ¿Ok? Vamos a mirar más bien que ya se realizó. Porque está hablando donde dice, y su cola, verso 4, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. O sea, hay un evento, hermanos, que en parte ya se realizó, que este evento está registrado en el libro de Génesis capítulo 6, donde habla de los ángeles que pecaron y que fueron guardados en un lugar en prisiones eternas hasta el día del juicio. A través de la escritura nos vamos dando cuenta que para estos ángeles no hubo perdón. El apóstol Pedro habla de eso, Judas también habla de eso. Hay varios apóstoles que hablan del tema cuando de pronto están hablando sobre el tema de la misericordia, del rajem de parte del Eterno, la bondad del Eterno y del perdón del Eterno. Más sin embargo, los apóstoles siempre dicen, cuando dice, si no perdonó a los ángeles que cayeron, entonces está hablando de este evento, de aquellos ángeles que cayeron, no que se cayeron accidentalmente, sino que está hablando de los ángeles que pecaron contra la Torá y contra la voluntad del Eterno, porque en el libro de Génesis dice los que abandonaron su lugar
En otras versiones dice, abandonaron su habitación. ¿Ok? O sea, lo expresa los diferentes agiógrafos bíblicos, lo expresan de diferente manera, pero están hablando de lo mismo. Bendito su nombre. Pero bueno, vamos a enfocarnos vamos a crear un orden acá. El primer orden, versículo 1, está hablando del pueblo hebreo, del pueblo israelita, del pueblo de Israel en conjunto, que son las 12 tribus de Israel, que está representada las tribus en femenino y está representada por una mujer en esta visión, porque esto es una visión. Esta mujer o esta visión representada por una mujer se refiere a el pueblo hebreo. Por eso dice, y tiene en su cabeza una corona con 12 estrellas. Y luego dice, y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. ¿Se recuerdan a estos dolores de parto que en la literatura rabínica y en la literatura de la Torá se les llama los dolores de parto de Jacob? Los dolores de parto de Jacob. ¿Ok? Así lo nombraron. No porque Jacob, siendo hombre, vaya a tener un bebé y tuvo dolores de parto. No, se les llama los dolores de parto y se hacen referencia a Jacob porque Jacob simbólicamente es una representación de todo el pueblo de Israel. No olvidemos que él antes se llamaba Jacob y que el ángel aquella noche le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. ¿Ok? Entonces, por eso la literatura rabínica está llena de esta palabra, los dolores de parto de Jacob. Ahora, estos dolores de parto de Jacob están representados o han ocurrido ya en 2 ocasiones. La primera fue cuando Antíoco Epífanes trajo el sufrimiento al pueblo hebreo cuando trató de quitarle a los israelitas el Shabbat, la pureza familiar, los mandamientos, y lo trató de hacer con leyes, con órdenes a nivel gubernamental. Entonces de ahí vino una guerra, la guerra de los macabeos, que duró siempre muchos años, hasta que al fin lograron sacar a los griegos de allá de Israel, que de ahí fue que nació la fiesta de Hanukkah, ¿ok? La fiesta de las luces, ¿ok? Luego, años más tarde, nace el Mesías. O sea, primero fueron los dolores, el sufrimiento de un pueblo para que trajera al mundo a través de una joven, una niña llamada Miriam o María, como se le dice en el mundo griego, greco-romano. Se le dice María, pero originalmente el nombre es Miriam. Miriam. Ella concibió por el Ruach HaKodesh aproximadamente entre los 12 y los 13 años. Más o menos, entre los 12 y los 13 años. Ella concibió. No nos extrañemos de pensar que como una niña tan joven, tan niña, haya quedado o esté casada ya o haya quedado en embarazo. Eso es normal. En la cultura oriental es normal que las niñas se casen desde muy pequeñas. ¿Ok? Bendito el Eterno. Por eso es que dice la Escritura que estando ella desposada o comprometida con Joseph, estando ella en ese periodo del desposamiento, no casada todavía, sino en la época del compromiso matrimonial, fue cuando ella recibió la visita del ángel para anunciarle de que el Eterno, entre tantas mujeres que había en Israel,
el Eterno la seleccionó a ella para que tuviera el honor y el privilegio de traer al Mesías al mundo. Pero antes de eso hubo mucho dolor, ¿ok? En todo el pueblo en conjunto. Baruch Hashem, ¿ok? Este es lo que dice, por eso dice, verso 2, y estando encinta grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Angustiada por dar a luz. Ok. Si nosotros miramos, hermanos, si nosotros miramos, vamos a mirar en Miqueas capítulo 4. Vámonos para Miqueas capítulo 4. Que allí hay una profecía muy impresionante. Capítulo 4, en el verso 10. Dice, vamos a leerlo a partir del verso 9. Y ahora, ¿por qué clamas así? ¿Acaso no hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? ¿Te sorprendió el dolor como a parturienta? Retuércete pues como parturienta y expulsa, oh hija de Sión, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el descampado, y llegarás a Babilonia y allí serás librada, y allí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Ahora, ahí mismo en Miqueas capítulo 5, donde habla del día del nacimiento o el lugar del nacimiento de Yeshua, capítulo 5, verso 2. Miqueas 5, 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Yehudá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué menciona dos tiempos? Primero menciona principio y luego menciona eternidad. Es bueno desglosar esta parte. ¿Por qué menciona las dos cosas? Principio y eternidad. Nosotros sabemos, hermanos, y tenemos la consigna y la fe en la verdad, en la palabra, que siempre decimos Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Ahora, ¿cómo conciliamos cuando dice cuyo origen es desde el principio, como si Yeshua tuviera un principio? Pero luego dice desde los días de la eternidad, o sea que no tiene principio. ¿Cómo se concilia? Muy sencillo. El eterno es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero el título y el nombre del Mesías sí tuvo un día principio, pero el nombre y el título, eso tuvo un día que se dijo Machaya, el Mesías, ¿ok? Se llamará Yeshua. ¿Estamos? Eso sí tuvo un principio, el nombre del Mesías, ¿ok? Por eso dice, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Baruch Hashem. O sea, nosotros tenemos que entender algo, hermanos, y es de que la escritura, la Biblia, la Tanakh, la Torá, no es un documento
escrito con el estilo literario de algún país o el estilo literario occidental, porque nosotros aquí en Occidente tenemos nuestra forma de escribir y de redactar. O sea, si una persona, una secretaria, un ejemplo, una secretaria ejecutiva de aquí de Colombia o de Estados Unidos o de Canadá o de México, se sienta con una secretaria ejecutiva árabe, de Dubái, de Israel, de cualquier parte de esa región, y se encontraran y se entendieran lingüísticamente, en el que hablaran el mismo idioma, y empezaran a intercambiar la experiencia de lo que ellas trabajan y cómo elaboran un documento, va a haber una diferencia. Allá los documentos se elaboran de una forma muy diferente a como se elaboran aquí en Occidente. ¿Ok? Ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? De que la cultura oriental tiene una forma muy diferente de escribir y redactar un documento. Ese ha sido uno de los grandes problemas, hermanos, de las traducciones de la escritura. Porque los teólogos o los masoretas o los que traducen los documentos antiguos, ellos tratan de, supuestamente para que nosotros en Occidente entendamos mejor las escrituras, tratan de adaptar y de traducir un texto, de traducir un documento, de traducir un libro de la escritura con mentalidad occidental. Entonces, alteran el orden, alteran la composición de las palabras, que para que nosotros podamos entender mejor la escritura. Y eso es un error muy grande, porque no olvidemos que la escritura, la Tanaj, fue escrita por hebreos, por gente del Medio Oriente, en una cultura oriental muy diferente a la nuestra y en un tiempo muy remoto, diferente a este tiempo moderno que nosotros vivimos. Baruch Hashem. Entonces, por eso nosotros estamos procurando es volver al escrito antiguo. Que nos parece escrito al revés. No importa que a usted le parezca que está escrito al revés, pero hay que respetar la autenticidad y lo original del documento. Por ejemplo, yo siempre en el Shabbat, yo leo un texto que está en Génesis capítulo, y es un texto, hermanos, que uno dice, pero esta gente, ¿por qué escribiría de esta manera? ¿Por qué no lo escribió de esta manera a como nosotros estamos acostumbrados? Mire usted cómo dice el texto. Dice, capítulo 2, verso 2 de Génesis. Dice, y en el día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho. Y repite otra vez, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. O sea, la forma como está escrito estos tres textos, el 2, el 3 y el 4, nos parece incomprensible a nivel de redacción para nosotros. Por ejemplo, si le preguntamos a las hermanas que son maestras, la hermana Jennifer, a la hermana Ana, a la hermana Grace, si está aquí, a la hermana Lucely Montoya, que también son personas que llevan toda una vida redactando y enseñando y están siempre leyendo en lecturas. Entonces, cuando uno lee mucho, lógicamente uno se acostumbra a la redacción, se acostumbra a mirar los documentos, cómo se redacta y todo eso. Bendito el Eterno. Entonces, ahí, cuando uno lee este texto, en esta versión antigua, uno dice, pero ese texto como está como mal escrito, porque eso así pensamos nosotros. ¿Ah? Y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. ¿Para qué repetir dos veces que había hecho y que había hecho?
Y luego en el verso 3 dice, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. ¿Por qué lo escribieron de esa manera? ¿Ok? Ahora, si nosotros quisiéramos meternos en el texto, lógicamente vamos a entender otras cosas porque ahí no está diciendo todo lo que usted cree que dice o todo lo que nosotros creemos que dice el texto. Primero, en el verso 2 está hablando, la primera parte dice, y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho. Y luego la segunda parte dice, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Si yo le dijera a la hermana Jennifer, hermana Luceli, hermana Ana, ¿cómo escribía usted ese texto? ¿O cómo lo reformaría? Entonces la hermana diría, no, yo recortaría la mitad porque está hablando de lo mismo, pero no se puede recortar. ¿Por qué? Porque hubo una sucesión de creaciones. Y en este momento hay dos creaciones. Está el mundo espiritual, el mundo invisible y el mundo literal, que es el que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces, por eso cuando está repitiendo, se está refiriendo a las dos formas, a las dos creaciones tan diferentes entre sí, como para que no haya duda de que también lo invisible, lo espiritual, el mundo de los espíritus, el mundo de los ángeles, también es una creación de él y también formó parte de la labor que él hizo, porque menciona, y en el día séptimo cesó de toda su labor. De toda su labor. Baruch Hashem. ¿No entendemos? Entonces, por eso, hermanos, es More, ya no lo escuchamos. ya. Ahora sí. Sí, ya, y ahorita que ya lo hizo pausa, yo como maestra lo entiendo en una ratificación se podría decir de sinónimos, pero sí entiendo perfectamente de que son diferentes causas, como explica usted, lo espiritual, lo que hizo, que hizo diferentes situaciones. O sea, gracias, hermana Jennifer. Lo que ocurre, hermanos, es que nosotros, yo tengo un estudio acerca de eso, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Nosotros nos acostumbraron, la ciencia, la NASA, nos acostumbró a que, y la misma iglesia católica y la iglesia cristiana nos acostumbraron a la creación literal, o sea, lo que se palpa y lo que se ve. Pero ellos no se enfocan mucho en la creación del mundo espiritual. Y no olvidemos que primero era lo espiritual y luego lo material. O sea, el Eterno primero creó los espíritus, el mundo invisible, con todas sus glorias. Y luego hizo visible lo invisible. Por eso, cuando uno aprende a leer ese texto que está en Hebreos 11, vamos a leerlo, que ese texto es muy interesante, que cae perfecto para lo que estamos hablando en este momento. Hebreos capítulo 11,
Vamos a mirar el verso 1, 2 y 3. Vamos a leerlo despacio. Y si usted entendió lo que acabamos de hablar del mundo espiritual, del mundo material, ahí sí vamos a entender el verso 3. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la certeza, la seguridad de lo que viene, las promesas del Eterno y la convicción de que eso está ahí, la seguridad de que eso está ahí. Y dice, lo es, verso 2, porque por ella fueron aprobados nuestros ancianos, nuestros mayores, o sea, nuestros antepasados. Y dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. Si nosotros miramos en un diccionario, ¿qué quiere decir la palabra constituir? No está hablando de crear. No, señor. Está hablando de una de las primeras partes, que es hacer la materia y luego darle forma a la materia, que eso es constituir. O sea, poner las cosas en su lugar. Esto va aquí, eso va allá, esto tiene esta función, esto tiene esta otra función. Eso es constituir. Mire usted el conocimiento que tenían los agiógrafos, que lo reflejan en la forma como escribieron los textos, en cuanto a temas tan complicados o complejos como es hablar de la creación. Entonces, por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Fue hecho de lo que no se veía. Ahora, si nosotros, que ya gracias al Eterno, el Eterno nos ha dado la habilidad y la inteligencia de discernir, porque lo que estamos haciendo en este momento es discernir el texto. Usted se va a dar cuenta y ustedes van a estar de acuerdo conmigo de que de esta expresión cuando dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? Le podemos dar dos midrases, dos interpretaciones, y las dos son válidas. Amén. Primera interpretación. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, quiere decir que en el mundo espiritual, todo lo que hoy en día es literal existe en el mundo espiritual. Esos son lo que la ciencia llama hoy en día los mundos, las dimensiones. Yo sé que algunos hermanos han hablado de las dimensiones, de la otra realidad, de que nosotros existimos en otra realidad. ¿Ok? Que de pronto las acciones en la otra realidad cambien, etcétera, etcétera, etcétera. Es complejo el tema y no vamos a meternos en eso ahora, pero yo creo que ustedes han oído hablar de eso. Del mundo, se dice dimensional o mundo bidimensional o del mundo tridimensional. Así lo llaman acá. Pero la escritura no usa esas palabras modernas porque es un documento muy antiguo y solamente dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que era invisible, el Eterno lo hizo visible, lo materializó. Y se puede tomar de dos formas. En la mente de Yahweh, Él ideó las cosas. Nosotros también hacemos eso, hermanos, cotidianamente.
Si yo le preguntara a las hermanas, hermana, ¿usted qué va a hacer de almuerzo mañana? Entonces usted dice, yo ya pensaba ahora que venía en el carro del trabajo, que mañana voy a hacer de almuerzo tal y tal cosa. Son cosas que funcionan aquí en la mente, ¿cierto? No son visibles, están solamente aquí. Pero usted al otro día, usted hace visible ese proyecto. Compra los elementos, ya los tiene en la casa y usted hace exactamente, o sea, hace visible lo que era invisible. Amén. Eso es una forma de tomar las cosas en cuanto a la presencia del Eterno. Lo otro es, ustedes recuerdan que en los cielos hay un santuario, también hay un Beit Hamikdash, o sea, el santuario, el sagrado templo, allá en algún lugar del Chamaín. Hay un templo, hay un santuario. El santuario que construyó Salomón, se hizo de muestra del santuario celestial. ¿Ok? Incluso ustedes recuerdan que cuando el Eterno le describió a Moche la menorá, como eso no existía en esa época, la menorá no se conocía, entonces Moche no captó bien, no entendió. ¿Cómo así que la menorá? ¿Y cómo es eso? Él no entendió. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Lo llevó allá. Lo llevó al templo y le mostró la menorá para que él la hiciera de muestra, no, más hacia, perdón, para que la hiciera de muestra de cómo la vio y otros elementos que él no entendió. Eso está escrito en la palabra, ¿ok? Baruch Hashem. Por eso es que en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, allá al final, vemos que esa ciudad, esa Sión, la ciudad celestial, va a descender a la tierra. Por eso Jerusalén es la capital del mundo. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue llamada la ciudad de Sión, el monte de Sión, y allí está el sagrado templo, el santuario, Baruch Hashem. Por eso esa ciudad va a descender y vamos a conocer el templo. Vamos a conocer el templo que está allá. Perdón. La única persona que ha conocido ese lugar humano fue Moche. También Enoc también lo ha visto. Pero el más claro fue Moche, porque Moche fue llevado allá. ¿Ok? De resto, ningún mortal de aquí de la tierra ha conocido el santuario celestial. Entonces, el santuario celestial existe allá. ¿En qué tipo de materia está hecho? No sabemos. Pero en este momento nosotros no lo vemos. Por eso Hebreos dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Deuteronomio 27:8. Vamos a mirar Deuteronomio. Gracias, hermana Niurka. 27:8 dice. ¿Si es 27? Perdón, es Éxodo. Ahora sí, porque no me daba. Ajá. Éxodo. Éxodo 27:8. Dice, lo harás de tablas, hueco, conforme se te mostró en el monte, así lo harán. ¿Ve? Claro, aquí utiliza la palabra como se te mostró, pero en sí, Moche fue llevado en su alma, su espíritu, fue llevado allá a uno de los cielos
para que viera el templo. Y él lo vio. Para que viera, porque él tampoco entendió cómo hacer el arca. Por eso el Eterno lo llevó allá para que viera el arca y lo hiciera tal cual como está allá. Entonces, hoy en día mucha gente pregunta, a mí me han hecho la pregunta, que el arca y dónde está, que es que va a aparecer, el arca va a aparecer. Porque en este momento estaríamos hablando de dos arcas. Una, la que está en el Chamaín, y la otra, la que construyó Moche. Supongamos que la que construyó Moche se pierda, no aparezca nunca. No tenemos por qué preocuparnos por eso, porque sabemos que allá, en el Chamaín, hay otra. Y el Eterno no le es nada difícil traerse la que está allá y ponerla aquí en el santuario de nuevo. No hay problema con eso. Baruch Hashem. Es bueno que tengamos claro eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volvamos a Apocalipsis 12. De pronto nos salimos y nos desviamos mucho. Bueno, entonces, estamos hablando de una sucesión de eventos. Porque en el verso 2, está hablando del nacimiento del Mesías y habla de un sufrimiento. Luego sabemos nosotros que hay otro nacimiento, pero no del Mesías porque él ya nació, sino del nacimiento del pueblo hebreo de Israel como nación en el planeta Tierra, una nación reconocida con su propio himno nacional, con su ejército, con su parlamento, con su bandera, con todo lo que se compone un país que nació en un día. Ya vimos la profecía, nació en un día, eso fue un nacimiento. Pero antes también de ese nacimiento, ¿qué pasó? Hubo dolores de parto. ¿Cuáles fueron los dolores de parto? El holocausto, el Shoah. En hebreo se dice Shoah, el holocausto nazi, que fue un dolor, hermanos, muy grande para el pueblo hebreo. Muchos de los judíos que sobrevivieron o que vivían en otros países, que no los tocó la guerra ni nada, muchos de ellos perdieron la fe. Se apartaron de la Torá, dejaron de guardar Shabbat y le reclamaban al Eterno que por qué los había abandonado, por qué permitió que ocurriera semejante atrocidad con un pueblo tan grande, con tantos hebreos, y por qué precisamente el pueblo hebreo. ¿Ok? Entonces, entonces el Eterno, pues, ante eso ha guardado silencio porque no hay nada que responder. O sea, no es que no haya nada que responder, sino que no hay necesidad de responder. ¿Por qué? Porque eso ya estaba escrito. ¿Ok? ¿Que fue duro? Fue duro. Terrible, terrible. Y mucha gente, como estamos diciendo, perdió la fe. Muchos judíos, muchos israelitas perdieron la fe y se volvieron ateos. Se fueron para otras religiones, avergonzados, desanimados, que porque el Eterno no libró al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel ha tenido sus exilios, ha tenido su sufrimiento por causa de ellos mismos, por el pecado. Nosotros sabemos eso. Pero en este caso fue un cumplimiento profético y al que le tocó ese tiempo, le tocó ese tiempo. Ahora viene otros dolores de parto, viene otra tribulación, viene otra persecución espantosa dirigida al pueblo del Eterno, tanto internos, los que están allá, los judíos, los de la casa de Yehudá, como también a los de la casa de Israel, viene otra persecución. Esa persecución va a provocar que muchos hermanos se aparten
no aguanten. Por eso estamos hablando tanto de esto, de que viene una tribulación para los creyentes. Para que usted no vaya a decir, yo no sabía, yo pensaba que el Eterno me iba a guardar toda la vida, que a mí no me tocaba ni una mosca, ni un zancudo me iba a picar siquiera. Olvídese de eso, hermanos. A los que les tocó el tiempo de Antíoco Epífanes, les tocó, los que estaban en esa época, los que nacieron para esa época. Los que les tocó lo de Alemania nazi, los campos de exterminio en Alemania, les tocó a ellos porque nacieron en esa época. Y el Eterno los preparó, porque el Eterno prepara a la gente, hermano. Eso no pasó así a la aventura, qué pesar, no. El Eterno, yo quiero que usted entienda y sepa una cosa. Si a nosotros, de esta generación, los que estamos acá, nos toca vivir la tribulación, la persecución para los creyentes, el Eterno nos prepara para eso. Y no a través de estas clases, no, esto no tiene nada que ver con eso. Aquí solamente se hace un recordatorio, se le recuerda a la gente lo que viene, no más, para que seamos conscientes de lo que está pasando. Pero estamos hablando de preparar psicológicamente, mentalmente, espiritualmente a una persona para un martirio, para morir por Mashiach. El Eterno prepara a la gente y Él no lo va a hacer a través de predicadores, porque eso es un tema complicado, que el único que puede tratar ese tema con cada creyente es el Eterno, a través del Ruach, a través de la palabra, pero personal, cada uno con Él. ¿Ok? No pensemos que yo me voy a parar aquí a dar clases de condicionamiento mental, condicionamiento espiritual, preparar a la gente para la tribulación y no, nosotros no somos capaces. O sea, no hay mente humana que sea capaz de hacer eso. El único que lo hace es el Eterno y lo hace a través del Ruach. Si usted se deja guiar por el Ruach, si usted se deja guiar por el Espíritu y es sensible al Espíritu y a la palabra y obediente a la palabra, el Eterno te prepara. Si eres un rebeldón, si eres una rebeldona, si estás con un pie adentro y otro afuera, como que no te importa nada, no va a ser, no se va a poder con usted. No se puede, es complicado. Pero con aquellos que son dóciles a la palabra, que tienen siempre esa continua comunión con el Espíritu, con el Eterno, con el Ruach HaKodesh, esos son los que se van a dejar trabajar y los que se van a dejar preparar para ese tiempo. ¿Ok? Bendito sea su nombre. ¿Que hay miedo? Hay miedo. ¿Que va a haber miedo? Va a haber miedo. Pero eso es un miedo humano, porque todos somos humanos. Pero en medio del miedo, el Eterno trae vida, trae fortaleza, trae fuerzas, trae convicción, trae fe. ¿Ok? Nos va a llevar a la palabra cuando dice, y estos caminaron y vieron las promesas de lejos, y aunque no la alcanzaron, solamente la miraron de lejos y murieron con la esperanza. A los antiguos los saludaron de lejos, pero no la alcanzaron aquí en esta vida. ¿Ok? Eso es fe. Y en esa fe es que el Ruach nos llama a que andemos y vivamos. Baruch Hashem. Muy bien. Luego pasamos al verso 4. Verso 4 dice, bueno, está combinado con el verso 3. Empecemos el verso 3. Otra señal fue vista en el Chamaim, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Otro aspecto simbólico. Y dice, y su cola
arrastra la tercera parte de las estrellas del Chabaín y los arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. ¿Ok? En este caso, este dragón está representado por el Imperio Romano, no la Iglesia Católica, no, el Imperio Romano. Usted recuerda que el emperador, cuando se dio cuenta del nacimiento del Mesías, cuando a él le dijeron, van a ser un rey, y como los reyes a veces se apoltronan en sus puestos y no quiere que nadie los quite de ahí, entonces ellos matan y hacen desaparecer a todos sus oponentes o a aquel que aspire a ocupar el puesto de ellos. Entonces por eso el emperador, el procurador romano, mandó matar a todos los niños de 3 años para abajo, porque dijo, ahí tiene que caer el rey ese que nació. Pero antes de que eso ocurriera, el ángel le habla a José y le dice que huyan, que salgan a Egipto, váyanse para Egipto, que el rey procura la muerte del niño, y ellos se fueron para Egipto. ¿Ok? Sí hubo la matazón, murieron muchos niños, hubo dolor, hubo llanto por todos los niños que murieron, todos los niños hebreos que murieron. Y ya cuando el emperador murió, al tiempo, la escritura no dice cuánto tiempo estuvieron ellos en Egipto, pero cuando el emperador muere, el mismo ángel le dice a José que ya puede regresar a Judea, que ya el que procuraba la muerte del niño ya murió. Así fue que ellos regresaron y se establecieron en Nazaret. Y allí fue donde Yeshua se crió prácticamente, en Nazaret. Él nace en Belén, se cría en Nazaret y muere en Jerusalén. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, cuando habla de la tercera parte de las estrellas, está hablando de una inmensa cantidad de ángeles que fueron expulsados del Chabaín porque se rebelaron contra el Eterno. La mayoría de esos ángeles están encarcelados y para ellos no hubo, ni hay, ni habrá perdón. ¿Por qué el Eterno no perdonó a los ángeles? No sabemos. Mas, sin embargo, para el ser humano sí hay perdón, pero para los ángeles no. ¿Por qué no hay para ellos? No sabemos, hermano, es un misterio. No podemos ir más allá de lo que no entendemos ni sabemos. ¿Ok? Entonces, dice que ella dio a luz un varón destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y dice, y su hijo fue arrebatado hacia Yahweh hasta su trono. Que allí fue cuando Yeshua ascendió de nuevo. Después de la resurrección, Yeshua ascendió. Ahora, yo quiero, hermanos, que miremos algo, hagamos un midrash acerca de la muerte. O sea, nosotros, los seres humanos, al menos en esta época, estamos muy apegados a la vida, a la forma de vivir que tenemos ahora. Porque decimos, es que vivir es muy sabroso, estar en la casa, ver televisión, salir a pasear, comer bueno, comer pescado, comer comida que a mí me gusta, viajar, disfrutar el esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, los amigos. Porque hoy en día el sistema de vida moderno es muy agradable, muy bueno. Eso es muy bueno. Porque antiguamente, hermanos, la vida era dura. La vida era muy dura.
y la vida era dura por el sistema de vida que había en el mundo. Era complicado. Pero hoy en día la ciencia, la era moderna, le ha hecho la vida como más llevadera a la gente. Antiguamente hay muchas hermanas de pronto acá que les tocó cocinar con leña, la gente que vivió en el campo, esas caminadas que había que hacer del pueblo a la finca, en fin, una vida complicada, la pobreza, la escasez de muchas cosas, de medicina, la gente se defendía a punta de brebajes y de hierbas y todo eso. En cambio, hoy en día la vida es muy cómoda. La vida es muy cómoda para la gente y la gente está amañada. Hay mucha gente amañada aquí viviendo y se apegan mucho a la vida. Más sin embargo, cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta que el Eterno ve la existencia humana como algo transitorio. Y de verdad que esto es muy transitorio. Si usted compara 50, 60, 70 años de vida que una persona puede alcanzar aquí en la tierra para vivir, es poco tiempo en comparación a una eternidad. Sin contadero, a una eternidad. Cambia completamente todo. ¿Ok? Entonces, por eso uno ve que mucha gente justa muere. O sea, nosotros creemos que el Eterno es justo y que el Eterno en su momento nos sabe librar de algunas situaciones. Pero hay gente que no, de todas maneras, mueren, les quitan lo que haya que quitarles, pasan situaciones muy terribles, muy tenaces. Por ejemplo, yo me pregunto por Nabot. Pues un ejemplo claro en la escritura es Nabot. La escritura dice que Nabot era un hombre justo, temeroso del Eterno. Al rey Acab se antojó de la finca de él, del terreno que él tenía, del viñedo que él tenía, siendo que el rey tenía muchos viñedos, muchas fincas, y se antojó del de Nabot. Y Jezabel, para tener contento al esposo, al rey, el esposo, ella contrató gente que mintiera, que testificara con mentiras contra Nabot para que fuera ejecutado, para poder que la finca de Nabot pasara a manos del rey. Y Nabot, siendo justo, temeroso del Eterno, el Eterno permitió que se desarrollara todo ese proceso maligno en contra de Nabot y muriera, porque Nabot fue ejecutado. A él lo acusaron de que había maldecido el nombre de Yahweh. Y en esa época, si una persona maldecía el nombre de Yahweh, moría. O lo quemaban, o moría en la horca, lo que fuera, pero la persona era pena capital el castigo. Y Nabot murió, perdió su viña, la viña pasó a manos del rey y todo siguió aparentemente normal en el reino. La gente, mucha gente en esa época que conoció a Nabot, murieron también después pensando que Nabot había pecado contra el Eterno. ¿Ok? Y me imagino que se morirían preguntándose, ¿pero qué le pasó a Nabot si él era mi amigo, él era mi vecino, era un hombre temeroso del Eterno? ¿Cómo se le ocurrió a él semejante cosa? Porque la gente que testificó falsamente en contra de Nabot era gente importante, muy respetable en la comunidad. Entonces el testimonio de ellos tenía peso. Por eso murió Nabot. Ahora, Nabot muere y fue reunido con sus padres. O sea, el proceso de partir
de aquí de esta vida, la material, se entra a una vida espiritual de reino, de gozo, de shalom, de paz. ¿Ok? No se pierde nada. Los que ocasionaron este daño, lógicamente, fueron castigados terriblemente. Fueron castigados. Pero entonces, el caso aquí, la pregunta es, ¿por qué el Eterno a veces permite que los malos hagan daño y les salga el daño que quieren hacer? Lo hagan. Y uno se pregunta, ¿por qué el Eterno no los guardó? Si Él prometió en la palabra guardarlos. Eso es algo que de pronto humanamente no lo entendemos y parece una contradicción, porque hay unos textos que dicen que Él nos librará de todo. Pero yo he creído y pienso que cuando una persona de parte del Eterno está destinado a ciertos eventos terribles en su vida, destinado de parte del cielo para ciertos eventos terribles en su vida, viene de parte del Eterno y la persona realmente no pierde. O sea, Yeshua mismo lo dijo, el que pierda su vida por causa de mí la gana. La gana. Y el que gane su vida la perderá. ¿De qué vida está hablando? De esta vida material que tanto nos gusta. ¿Ok? De esta vida material que tanto nos gusta. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Entonces, por eso hablábamos, hermanos, la gente que le tocó vivir en la época de Antíoco Epífanes, tenaz. La gente que le tocó, los judíos, que les tocó vivir la época medieval de las persecuciones, tenaz. La gente que le tocó vivir lo de Alemania, el Shoah, el Holocausto, tenaz los que les tocó semejante barbaridad. Y ahora viene otro episodio que es la tribulación para los creyentes y al que le toque, hermanos, tenaz también, pero no se pierde nada, realmente no se pierde. Porque gana, salta para la vida eterna. Amén. Y lo más maravilloso de esta parte es que esos son los que van a reinar con Yeshua en el milenio. Me parece espectacular. Más de 600 años de existencia en la tierra, sin enfermedades, sin lentes, gobernando con equidad y bajo la Torá. Eso me parece espectacular. Pero para alcanzar eso, hay que ponerse en las manos del Eterno y decir, Señor, prepara mi mente, prepara mi cuerpo, prepárame para eso, que yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Bendito su nombre. Muy bien. En el verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado por Yahweh, para que allí la sustenten durante 1260 días. Ustedes saben que la palabra desierto es una palabra que tiene muchos significados. Uno es lugar árido, donde no hay mucha agua. Lugar, región de muerte, de muertos. Desierto también se le dice un lugar donde no hay mucha vida. Solamente hay soledad. Entonces, el desierto en este texto representa, hermanos, las naciones, los pueblos a donde fueron expulsados toda la casa de Israel y la casa de Yehudá. Fueron expulsados a muchos lugares, a lugares desérticos. No tiene que ver con arena y falta de agua, sino donde no hay palabra de Yahweh,
donde la gente no practica Torá. O sea, usted en este momento donde está, usted está en un desierto porque usted está rodeado de gente que no tiene vida, rodeado de vecinos, de familia y de especialmente muchos vecinos que no practican Torá. Están en un desierto. El único que está tomando de la fuente, la Torá y de Yeshua es usted, porque usted se está alimentando de la Torá a través de la obediencia a la misma Torá. ¿Ok? Baruch Hashem. Luego, en el verso 7, dice, estalló una batalla en el Shamaim. Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles. 12:7. Esto está en Daniel capítulo 10. Vámonos para Daniel capítulo 10, verso 13. Daniel capítulo 10. Dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros, aunque queda otra visión para aquellos días. Mientras me decía estas palabras, yo estaba con mi vista en tierra enmudecido. Pero he aquí, algo como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Entonces aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y no bien hubo hablado y recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para luchar contra el príncipe de Persia, y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia. Pero te declararé lo que está escrito en el rollo de la verdad, porque nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí tenemos, hermanos, un conflicto que está pasando. Está reflejado acá desde el verso 12. ¿Ok? Habla del príncipe del reino de Persia. Luego dice que también viene el de Grecia. Estos príncipes, hermanos, nosotros los que estuvimos en el estudio de los ángeles sabemos quiénes son. Son ángeles que el Eterno ha puesto sobre esas naciones, cuyo propósito es hablar de hablar mal, perseguir al pueblo hebreo y de cometer muchas atrocidades y de inventar pecado e iniquidad en el mundo. O sea, no son ángeles caídos, no, estos no son ángeles caídos, sino ángeles que tienen ese propósito. ¿Ok? De enfrentar al pueblo hebreo, de perseguirlo. Entonces, desde el verso 12 del capítulo 10 de Daniel hasta el 21, está hablando de una batalla, de una guerra. Baruch Hashem. Y Daniel vio todo eso. Pero
el texto dice que de todas maneras va a estar Miguel. Miguel. Verso 21. Pero te declararé lo que está escrito en el rollo de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino solamente Miguel. Y ustedes saben que Miguel es el protector, es el príncipe protector del pueblo hebreo. Ya teniendo eso en cuenta, podemos volver a Apocalipsis 12, verso 7, y que dice: estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo, que el Eterno lo reprenda, y Hasatán, que el Eterno lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ustedes saben que en el catolicismo y en el cristianismo existe una teoría de que Hasatán se rebeló y lo botaron del cielo, y que eso marca la caída de Hasatán, y que Hasatán era bueno, que era un príncipe de los grandes allá en el cielo, pero que el Eterno lo botó y todo eso. No. Y buscan hasta respaldo bíblico allá en Isaías 14, en el libro de Ezequiel también, que vea que ahí habla de, cuando habla del rey de Tiro, no está hablando de Hasatán, sino del rey de Tiro, pero dice que ese es Satanás. No, para nada. Para nada. Este es un evento que pasó en tiempos pasados y tiene que ver con la caída también de los ángeles que tomaron forma humana, cohabitaron con las mujeres, y de ahí nacieron los nefilim, los nefileos, los gigantes. O sea, estamos hablando de un evento, hermanos, que pasó hace muchos años. Pasó hace muchos años en el mundo espiritual, no en el mundo literal. ¿Ok? Por eso ellos fueron arrojados. Por eso el texto 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo, que el Eterno lo reprenda, y Hasatán, que el Eterno lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el Chamaín que decía: ahora han venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Yahweh y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Y ellos lo vencieron. ¿En virtud de qué? De la sangre del Mesías. Y por la palabra de su testimonio. Y despreciaron su vida hasta la muerte. Ojo con esto. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Mesías. ¿Ok? Y por la palabra de su testimonio. ¿Qué quiere decir la palabra de su testimonio? Son los creyentes que los amenazan de muerte y les ponen la espada aquí en la nuca y les dicen: niega a ese Yeshua, niégalo. Y ellos dicen: no, porque voy a negar a aquel que me salvó y que me limpió con su sangre. Por eso el texto dice: lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, hermanos. Porque a usted le van a decir: si lo niegas, vives. Si lo reconoces, mueres. O sea,
A Satán no se le vence con pistolitas, ni con metralletas o naves de guerra. La única forma de vencer a Satán, que el Eterno lo reprenda, es a través de la sangre del Mesías rociada sobre su vida, y que usted testifique y reconozca, ¿ok?, que Yeshua es Yahweh. Hermana Niurka, ese texto me hace el favor, hermano Freddy, si lo encuentras, donde dice: ¿cuál es el espíritu del anticristo que niega que Yeshua ha venido en carne? Es ese texto. Y eso es lo que está hablando acá, el verso 11. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Dos cosas. Y despreciaron su vida hasta la muerte. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, es algo muy claro que nosotros debemos de tenerlo presente, que realmente significa este texto. Sí, hermana Niurka. Perdón, lo iba a escribir, pero se activó el micrófono. A Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Dice: todo espíritu, mire esto, hermanos, todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede de Yahweh. Y este es, no dice el anticristo, no, sino del anticristo, o sea, un seguidor del antimachía. ¿Ok? Ahora, y dice: todo espíritu que confiesa que Yeshua Hamashia ha venido en carne procede de Yahweh. Yo pregunto, usted le pregunta a un católico: oye, ¿tú crees que Jesús vino a la tierra? Ah, sí, claro, ¿cómo le ocurre? Claro que sí, hombre, eso lo sabe todo el mundo. Si eso lo sabe todo el mundo y lo reconoce todo el mundo, ¿por qué está escrito aquí de esa manera? Porque esta palabra fue alterada. Está diciendo: todo espíritu que confiesa que Yahweh es el Mesías y quien ha venido en carne procede de Yahweh. Eso es lo que dice el texto en sí, ratificando lo que está en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el principio era el verbo y el verbo era con Yahweh y Yahweh era el verbo y Yahweh era Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice Juan 1:1. Lo que pasa es que lo han manipulado tanto, ese texto de Juan 1:1 y este también, para que no diga lo que dice. Pero como hay muchos contextos que ratifican la divinidad de Yeshua, entonces no les da resultado la manipulación que hacen de algunos textos. Entonces, si decimos, leyéndolo de forma correcta: en esto conocer el espíritu de Yahweh, todo espíritu que confiesa que Yahweh ha venido en carne procede de Yahweh, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua como Yahweh no procede de Yahweh. Y este es el antimachía del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, el espíritu del antimachía. O sea, hay un espíritu del anticristo, el antimachía. Pero
Ese estamos hablando a nivel espiritual. Ya después de ese nivel espiritual va a haber una manifestación literal con un personaje que va a existir, que va a aparecer, que es el anticristo, porque el Hasatán, que el Eterno lo reprenda, él quiere imitar todo lo que el Eterno ha hecho. Él quiere imitar todo, porque él es el rey de la imitación. ¿Ok? Él es el rey de la imitación. Entonces, por eso dice, al principio el verbo, primero era lo espiritual, la palabra. Ahora, primera de Juan 4:6, dice, nosotros procedemos de Yahweh y el que conoce a Yahweh nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. ¿Ok? Cuando una persona no le quiere escuchar a usted, cuando usted le habla de la Torá, le habla del Shabbat, le habla del Mesías, como Adón, como Yahweh, esa persona, dice aquí, tiene el espíritu de error. Y allá afuera hay millones de personas que tienen ese espíritu de error. ¿Ok? Manifestado en muchas maneras dentro del nivel religioso. Baruch Hashem. Entonces, esta porción de aquí de capítulo 4 de Primera de Juan es muy importante. Segunda de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Yeshua como Mesías, como venido en carne. Este es el engañador y el antimachía. Volvemos a la pregunta de ahora. Si tú le preguntas a un católico o a un cristiano, oye, ¿tú crees que Jesús vino a la tierra físicamente? Ah, sí, claro. Hombre, seguro que sí. ¿Quién dice que no? Todo el mundo cree. Pero no, el texto no está hablando de eso, hermanos. Está hablando de la encarnación, del misterio de la piedad. ¿Se acuerda que la vez pasada explicamos eso? ¿Qué es lo que significa el misterio de la piedad? El misterio de la piedad es que el verbo, por amor, se hizo carne. O sea, Yahweh, por amor a la humanidad, a su pueblo, a Israel, se hizo carne para, ¿qué decía Yeshua? Yo solamente vine a buscar a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el que los dispersó, él mismo vino a recogerlos de nuevo, a traerlos hacia sí, a decirles, pueblo mío, es mi pueblo mío, mi pueblo. ¿Ok? Baruch Hashem. Es bueno tener presente esos detalles. Otro texto que dice la hermana está en vamos a mirar Primera de Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Ojo con este texto. 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es el antimachía, el que niega al Padre, o sea, el que niega la existencia del Padre y la manifestación como hijo. Eso es lo que está diciendo el texto, hermanos. Bendito su nombre. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, es muy interesante, hermanos, esta parte de en sí, que es el espíritu del antimachía, el espíritu del anticristo.
¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Comienza con una idea, un rechazo, una negación. Y luego ese comienzo de ese rechazo y de esa negación se hace literal cuando aparezca el personaje que representa ese rechazo, que es el anticristo, el antimachía. ¿Cómo comenzó la fe en el Eterno? Comenzó con una idea, comenzó con una fe. Todos los antiguos, antes de que Yeshua viniera, ellos vivieron bajo esa fe, bajo esa esperanza, bajo esa convicción de que Él es, de que Yahweh es. ¿Ok? Luego, ¿qué hizo Yahweh? Lo que antes era una idea, una fe, se materializó a través del Mesías, a través de Mashiach. Se materializó. Lo que antes era invisible se hizo visible. Hasatán, que el Eterno lo reprenda, está imitando eso también. La idea del rechazo, de la negación de Yeshua como Mashiach y de Yeshua como Yahweh. Que en eso hay mucha gente. No es poquita los que andan de esa manera y creen de esa manera. Es mucho. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros estamos adentro, porque estamos reconociendo que Yeshua es el Mesías. Estamos reconociendo que el Verbo, aquello que hizo los cielos, la tierra, el universo, lo visible, lo invisible, lo hizo Yeshua. Y que el que hizo eso se materializó, se encarnó, tomó cuerpo, tomó forma, tomó figura humana y estuvo aquí para cumplir su misión y se volvió a ir. Amén. Esa es la fe de la Torá, la fe de la Tanakh. Esa es la doctrina de la escritura, de Génesis, Apocalipsis. Esa es la gran verdad de los siglos. La hermana puso un texto famoso que es 1 Timoteo 3:16. Uno de los textos más grandes y profundos que usted pueda ver en la escritura. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea, de la salvación. Él, ¿quién es él? Yahweh. Fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, visto de los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, uno de los grandes textos que tiene el Brit Hadashah, hermanos, es 1 Timoteo 3:16. Este texto es una potencia, es una grandeza, es algo sublime, porque en 4 o 5 párrafos está plasmado toda la historia de la humanidad, está plasmada la misericordia de Yahweh, está plasmado el plan de la salvación, ahí en estos textos, hermanos. Está plasmado una de las grandes maravillas cuando dice visto de los ángeles. Y usted dice, pero ¿cómo así que he visto de los ángeles? Es que los ángeles no ven a Dios. Así dice mucha gente. Es que los ángeles no ven a Dios. No, señor, todos los ángeles no ven al Eterno. En este momento hay millones, trillones, cuatrillones, todo lo que usted quiera de ángeles que nunca en su existencia que tienen han visto o han estado delante del Eterno. Si quiere que le diga. Nunca lo han conocido. Lo vinieron a conocer ahora cuando vino Yeshua. Eso es para otro estudio, el estudio de los ángeles, que es donde explicamos por qué. Dice el texto, visto de los ángeles. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que quiere decir visto de los ángeles?
Amén. Baruch Hashem. Hermanos, vamos a parar aquí en esta parte. Yo espero que hayamos entendido bien lo de Mike con lo de Miguel. Ok, muy importante esto. Y lo que representa la señal en el cielo. Y acordémonos que Jesús habló otra vez de la señal en el cielo, que no va a ser igual a esta que está en capítulo 12 de Apocalipsis, no. Es otra señal. La señal de la venida del Hijo del Hombre. Y también esa señal va a ser una constelación, una posición planetaria que va a ocurrir en los Chamaim, anunciándonos la venida del Mesías o el cumplimiento de los tiempos. No olviden que estuvimos mirando que cuando nació Moche hubo una señal allá. Los sabios de Egipto la vieron y la interpretaron, que es lo más importante. Y ellos le dijeron a Faraón quién era Moche. Pero Faraón dijo, ese niño, no le prestó atención. Y ese niño creció, tuvo sus altibajos, sus tragedias, tuvo que huir como un delincuente. Se lo pasó por allá 40 años pastoreando ovejas, el ovejero. Y teniendo en cuenta, hermano, mire el Eterno cómo es de tenaz. Es una cosa tenaz. Usted sabe que los egipcios no les gustaba pastorear ganado. Ellos nunca han sido pastores de ganado. ¿Por qué? Porque ellos adoran los animales. Son ídolos para ellos, dioses. Y ellos no pastorean ganado. Para ellos pastorear ganado, eso para ellos es algo execrable, algo terrible. ¿Ok? Entonces uno me pone a mirar Moche, que aunque era hebreo, él creció bajo la cultura egipcia. Él creció con cultura egipcia. Y el Eterno, para quitarle esos rasgos egipcios que tenía, culturales, ¿qué hizo? Lo puso por 40 años a pastorear ganado. Que usted cree que no se puede pastorear ganado, pues venga, yo pongo a pastorear ganado. Pero, hermanos, cuando el Eterno le traiga a usted pruebas, cierto tipo de situaciones en su vida, no piense que es que el Eterno lo está abandonando, no, Él te está quitando lo egipcio que tú tengas, tus creencias cerradas, tus costumbres cerradas, tus convicciones erradas, Él te las quita. Pero no te las quita en un salón de clase. Él te las quita en la práctica. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ese es el accionar que tiene el Eterno y hay que respetarlo, y me parece muy didáctica esa parte. Que Él nos enseña en el terreno y en carne propia. ¿Ok? Porque de la teoría muchos se olvidan, pero de la práctica, eso sí nos deja marcados, nos deja huellas imborrables. Baruch Hashem. Muy bien, hermano, vamos a parar acá. El miércoles, mediante el cielo, seguiremos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por este rato que estuvimos acá, escudriñando la palabra. Y vamos a pedir al Eterno que Él nos ayude en este tiempo tan complicado. Estamos en un tiempo donde hay que tomar decisiones difíciles, complicadas, donde las cosas están muy complicadas, pero el Eterno nos está guiando, no nos va a guiar, nos está guiando a tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto para que estemos dispuestos a honrarlo a Él. Amén. Bendito sea su nombre. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias
En el nombre de nuestro Adón Yeshua, por estar aquí, por permitirnos estar aquí en esta clase. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque nos permitas, hermano eterno, introducirnos en tu palabra, en tu Torá, de la manera como lo haces. Nos permites hacerlo y nos permites entenderlo también, que es muy importante. Yo te ruego por mis hermanos que los bendigas, que los guardes, que nos des esa luz para tomar las decisiones correctas, para hacer lo correcto en este tiempo tan complicado que vivimos. Trae luz a nuestras mentes, trae luz a través de tu Torá, de tu palabra, y que podamos, Señor, caminar bajo la tutela y bajo la luz de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendice a todos mis hermanos. Dale esa luz, ese entendimiento y ese valor para tomar las decisiones correctas. Estamos en tus manos, Padre. Concédele a todos mis hermanos una Laila Tov en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Amén. Hermanos, Laila Tov para todos. Nos vemos el miércoles mediante el cielo. Laila Tov.